Los científicos son ateos. No hay científicos creyentes. ¿Escucharon esa frase alguna vez? Amigos, hoy quiero destruir otro viejo mito del ateísmo militante, que es el siguiente. Los científicos son ateos. No hay científicos creyentes. ¿Escucharon esa frase alguna vez? Yo la escuché 1.000 millones de veces. La vi en internet, se la escuché a youtubers, a podcasters, etc. Y hoy, por eso, les quiero traer un listado de algunos de los científicos más importantes, más trascendentes de la historia, y voy a contar cuáles fueron sus creencias religiosas. Vamos a empezar, mirá qué maestro. Este que se parece a Brian May, el guitarrista de Queen, en realidad es Isaac Newton. ¿Quién fue Isaac Newton? El padre de la ley de la gravitación universal. ¿Quién fue? Isaac Newton fue el que formuló las 3 leyes del movimiento que describen cómo los objetos se mueven bajo la influencia de fuerzas. ¿Se acuerdan? La 1, la 2, la 3, la inercia. No, si no se acuerdan, vayan al colegio Manga de Ignorante. También investigó la luz y demostró que, por ejemplo, la luz blanca está compuesta por todos los colores del espectro al descomponerla con un prisma. Isaac Newton, mis queridos amigos, diseñó el telescopio reflector, desarrolló los fundamentos del cálculo diferencial integral, contribuyó al desarrollo del teorema del binomio y métodos para resolver ecuaciones. Sus cálculos mejoraron la comprensión de las órbitas planetarias, apoyando el modelo heliocéntrico de Copérnico y Kepler. Los descubrimientos de Newton, entre los que se encuentran, si yo no me equivoco, corríjame por favor, hasta la puertita para los perros, esto es real, revolucionaron la física, la astronomía y las matemáticas, y sus leyes siguen siendo fundamentales en la ciencia moderna. ¿Era un ateo Isaac Newton? No. Isaac Newton era un ferviente cristiano, a tal punto que era un obsesivo a la hora de estudiar las escrituras sagradas. Vamos a hablar ahora de Alexander Fleming. ¿Quién es este señor que vemos aquí en la imagen? Alexander Fleming fue quien en el año 1928, en Londres, sí, más precisamente en el hospital St. Mary's, descubrió la penicilina. Este descubrimiento hizo posible la introducción de antibióticos que redujeron en gran medida el número de muertes por infección. Sí, básicamente gracias a este señor que estás viendo acá, vos tenés una expectativa de vida mayor a la de 35 años. Por supuesto, se le otorgó el Nobel de Medicina en el año 1945. ¿Era un ateo Sir Alexander Fleming? No, era un ferviente católico. Como Alexander Fleming también existió otro gran científico llamado Louis Pasteur. Sí, un científico francés cuyas investigaciones y descubrimientos revolucionaron la medicina, la microbiología y la química. Algunos lo llaman incluso el padre de la microbiología. Pasteur demostró que los microorganismos son responsables de procesos como la fermentación, de procesos como la putrefacción, ¿sí? Pasteur refutó la idea de la generación espontánea, ¿no? Que esto de que la vida surja de materia inerte. En experimentos icónicos, como el uso de matraces de cuello de cisne, por ejemplo, mostró que los microbios en el aire causaban la descomposición, sentando las bases de la teoría de los gérmenes de las enfermedades. Inventó el proceso de pasteurización, ahí están haciendo ustedes el clic, ¿no? Pasteur, pasteurización, un método de calentamiento suave de líquidos, como la leche, como el vino, para eliminar microorganismos patógenos sin alterar significativamente sus propiedades. Este descubrimiento, desarrollado en la década de 1860, mejoró la conservación de alimentos, la conservación de bebidas y redujo enfermedades transmitidas por microbios. Pasteur desarrolló las primeras vacunas modernas basadas en microorganismos debilitados, por ejemplo, la vacuna contra el cólera aviar en 1879, la vacuna contra el anthrax en 1881, la vacuna contra la rabia en 1885
la cual fue uno de sus logros más célebres. Si a alguien le suena el nombre de este señor, busquen en Google Instituto Pasteur, van a ver que está vigente hasta el día de hoy, y van a enterarse más o menos de la relevancia enorme que ha tenido este señor en el mundo de las ciencias. Dado que el trabajo de Pasteur transformó la comprensión de las enfermedades infecciosas, la conservación de alimentos y la inmunología, salvando innumerables vidas. Sus métodos científicos rigurosos y su enfoque práctico lo convirtieron en una figura clave de la ciencia moderna. ¿Era Pasteur un ateo ferviente? No. Pasteur era un practicante de la fe católica. Y como Pasteur, también tenemos a Werner Heisenberg. Les debe sonar este nombre, ¿no? Nacido en 1901, fallecido en 1976, Heisenberg descubrió el principio de incertidumbre y desarrolló la mecánica cuántica matricial. Sí, estamos hablando de algo fundamental para entender el comportamiento de partículas subatómicas. Por supuesto, galardonado con el Premio Nobel de Física en 1932. ¿Era un ateo Heisenberg? No, señores, Heisenberg era protestante. Vamos a hablar ahora de Santiago Ramón y Cajal. Viene una lista, ¿eh? Viene una lista. Hoy el que quiera aprender, va a aprender. El ateo que quiera nutrirse de conocimiento, en vez de hablar pavadas, va a nutrirse de conocimiento y va a dejar de hablar pavadas. Ramón y Cajal fue un científico español y padre de la neurociencia moderna. Realizó descubrimientos fundamentales en el estudio del sistema nervioso. Sus principales aportes incluyen la doctrina de la neurona, la estructura y organización del sistema nervioso. Mejoró la técnica de tinción, permitiendo visualizar con mayor claridad las neuronas y sus conexiones bajo el microscopio. Hizo contribuciones a la histología e investigó cómo se forman las conexiones neuronales durante el desarrollo embrionario y cómo las neuronas intentan regenerarse tras las lesiones. Chicos, les cuento, sí. Hay un trabajo de las neuronas en el desarrollo embrionario porque, contrario a lo que piensan los progresistas, el embrión es un ser humano. Bueno, el embrión de ser humano, ¿no? Es una vida, ¿eh? Para el que no lo entiende todavía. Tema aparte. Las observaciones de Ramón y Cajal sobre la plasticidad neuronal y el crecimiento de axones fueron pioneras. Este hombre fue un pionero y fue también un premio Nobel de Medicina. Más precisamente, recibió el galardón en el año 1906. ¿Ateo? Católico, señores. Santiago Ramón y Cajal era católico. Pasemos al siguiente de esta lista, que es uno de mis favoritos. Erwin Schrödinger. Sí, nombre muy famoso, no solamente en la ciencia, sino también en la cultura popular. Erwin Schrödinger es conocido principalmente por dos contribuciones fundamentales a la física. La ecuación de Schrödinger, la famosa ecuación de Schrödinger, y el modelo mecánico cuántico del átomo. La ecuación de Schrödinger es una ecuación diferencial que describe cómo cambia el estado cuántico de un sistema físico con el tiempo, siendo un principio fundamental de la mecánica cuántica. Además, propuso el modelo atómico que trata a los electrones como ondas de materia, lo que llevó a una mejor comprensión de la estructura atómica. Schrödinger recibió el Premio Nobel de Física en 1933, como buen ateo, ¿no? No, señores. Schrödinger era también católico. Vamos a hablar de Guglielmo Marconi. Personaje polémico, sí, pero si tenemos que hablar de la radiotransmisión, vamos a hablar de Marconi. Le guste a quien le guste, despierte polémicas y discusiones, puede hacerlo, pero lo cierto es que estamos hablando de un Nobel de Física que el 14 de mayo de 1897, siendo él ingeniero eléctrico, realizó la primera transmisión de radio de la historia. ¿Sí? O sea, gracias a este señor, en parte estamos hoy acá. ¿Ateo? No. Católico. Y hablando de católicos, el siguiente es un personaje un poco particular, porque no es solamente un católico. Tiene algo ahí, ¿no? Tiene algo en el cuellito. Bueno, este es Gregor Mendel. ¿Quién es Gregor Mendel? El padre de la genética moderna, básicamente. Gregor Mendel estableció las bases de la genética. Gregor Mendel descubrió la segregación de los genes. Gregor Mendel identificó la dominancia y la recesividad. Gregor Mendel definió el concepto de alelo, sentó las bases para la herencia mendeliana, proporcionó un marco matemático para comprender cómo se transmiten los rasgos genéticos. Miren todo lo que hizo el padre de la genética. Claramente, por lo que se ve ahí, no es ateo. Estamos hablando de un sacerdote católico. Gregor Mendel, otro
de los personajes que nos ha ayudado a entender mejor el mundo. Y otro personaje que nos ha ayudado a entender mejor el mundo es Max Planck. Sí, nacido en 1858, partido de este mundo en 1947. Max Planck fue conocido principalmente por su teoría cuántica, es conocido, mejor dicho, por su teoría cuántica, la cual revolucionó la física al introducir la idea de que la energía se emite y absorbe en unidades discretas llamadas cuantos o fotones. Este descubrimiento, realizado en 1900, sentó las bases para la mecánica cuántica y le valió el Premio Nobel de Física en el año 1918. ¿Ateo Max Planck? No, señores. Protestante. Vamos a hablar de Robert Millikan. Robert Millikan. ¿Quién es Robert Millikan? Bueno, Robert Millikan determinó la carga del electrón a través de su famoso experimento de la gota de aceite. Además, realizó importantes investigaciones sobre los rayos cósmicos, sobre los rayos X, y determinó experimentalmente la constante de Planck. Ganó el Premio Nobel de Física, por supuesto, en el año 1923. No estamos hablando de un ateo, estamos hablando de un congregacionista. Siguiente, Wilhelm Röntgen. Mirá esa barba, no es Francisco Neto, ¿eh? Puede que haya reencarnado en Francisco Neto, no es Alejandro Bongiovanni, es Wilhelm Röntgen, físico alemán que descubrió los rayos X la noche del viernes 8 de noviembre de 1895, Nobel de Física en 1901. Wilhelm, habiendo descubierto esto, tiene que haber sido ateo, ¿verdad? No. Röntgen era protestante. Vamos a hablar de uno que vive hasta el día de hoy. Afortunadamente, alguien de la época actual. Estoy hablando de Francis Collins. Nacido en 1950, y gracias a Dios, hoy lo tenemos entre nosotros. Francis es conocido principalmente por su liderazgo en el proyecto del genoma humano, donde se logró secuenciar el genoma humano completo. También ha realizado descubrimientos importantes en la identificación de genes responsables de enfermedades como la fibrosis quística, la neurofibromatosis y la enfermedad de Huntington. Estamos hablando entonces de un ateo, ¿no? Miren, tiene ahí todo. No. Francis Collins es un cristiano evangélico. Y hablando de cristianos, hablando de tanto católico en esta lista, vamos con otro de mis favoritos de este listado, que yo a este hombre le estoy tan agradecido por hacernos entender tanto sobre la existencia del universo. Mírenlo, ahí está. Este es Georges Lemaitre. Supongo que se pronuncia así, yo no sé francés. Je ne comprends pas. Lemaitre fue uno de los primeros científicos en proponer que el universo tuvo un comienzo y que se originó a partir de una singularidad. Formuló la teoría del Big Bang, que describe el origen del universo como una expansión a partir de un estado inicial muy denso y caliente llamado átomo primigenio o huevo cósmico. Lemaitre también propuso que el universo se está expandiendo, una idea que fue corroborada por las observaciones de Edwin Hubble. Como vemos ahí, George, mi querido amigo George, fue un sacerdote católico. Y les voy a contar algo respecto de George. La comunidad científica se reía de él cuando propuso la teoría de la gran explosión. De hecho, yo le expliqué en un programa anterior, Big Bang, gran explosión, es un término peyorativo, ¿sí? Para referirse a las teorías de este maravilloso físico y sacerdote católico. En aquel momento se creía que el universo era eterno y estático. Y este hombre, basándose en las Sagradas Escrituras, basándose en el libro del Génesis, quiso probar a través de la física que el universo efectivamente había tenido un comienzo. Y así es como hoy tenemos la teoría más aceptada por la comunidad científica de cómo fue el inicio del universo y cómo éste se sigue expandiendo. ¿Sí? No, gente, la teoría del Big Bang, como dicen los ateos, no prueba que Dios no existe. De hecho, casi que lo confirma. La teoría del Big Bang la desarrolló un sacerdote católico basándose no solo en la física, sino en los postulados bíblicos. Un beso enorme al cielo para Georges Lemaitre. Y vamos a hablar, qué sé yo, dame dos más. Vamos a hablar de Roger Joseph Bošković. ¿Sí? Pues la lista es inmensa, pero hoy vamos a ir con 15. Bošković desarrolló una teoría atómica precursora del modelo moderno, proponiendo que los átomos son puntos de fuerza sin masa y realizó aportes en astronomía, óptica y matemáticas. ¿Estamos hablando de otro ateo? No, estamos hablando de otro sacerdote, ¿sí?
Roger Joseph Boscovich fue un sacerdote jesuita. Y vamos a hablar de uno que ha sufrido también, al igual que muchos en esta época, la condena de un sistema que se regía en supersticiones. Uno que nació en 1564 y murió en 1642. Estoy hablando de Galileo Galilei, este gigante astrónomo, físico y matemático italiano que fue y es considerado uno de los fundadores de la ciencia moderna. Sus descubrimientos y contribuciones transformaron la astronomía, la física y el método científico. Ateo, Galileo Galilei. Ojo con el mito de los ateos respecto de Galileo Galilei. Galileo Galilei era católico y era amigo del Papa. Los problemas que tuvo por la persecución que sufrió en aquel momento, censura y condena a lo que sería un equivalente a la prisión domiciliaria hoy, él pudo zafar de condenas más fuertes gracias a su amistad con el Papa de aquel entonces. No, ninguno de estos en esta lista era ateo. Todos ellos contribuyeron a que hoy conozcamos el mundo, la naturaleza, el universo. Muchos de ellos han sido galardonados con el premio más importante que se le puede dar a un científico. Y nombré solamente a 15, pero la lista, como dije hace un rato, es infinita. Nombré solamente a 15 científicos que han hecho aportes inconmensurables a la humanidad y que el solo hecho de conocerlos, de recordarlos, de exaltar su labor, tira por la borda los postulados del ateísmo militante que pese a su prédica se lo nota muy enemistado con los datos y con la realidad. Yo me atrevería a asegurar que cuando escuchamos a un ateo militante afirmar que su ateísmo lo vuelve más cercano a lo que la ciencia nos enseña, lo que en realidad nos está diciendo es que no ha estudiado absolutamente nada y busca esconder su ignorancia en la falsa noción de que el ateísmo está estrictamente vinculado a las ciencias.